¿Qué son las lenguas originarias y por qué están en peligro de extinción? Bueno, quizá ya sepan algo de este tema, pero si no, veámoslo. Las lenguas originarias son lenguas que marcan un antes y un después de la conquista española. Dentro de la historia de México, es decir, los habitantes nativos empleaban lenguas originarias para comunicarse. Hoy en día, en diversos estados de la República, hay personas que aún se comunican con una lengua originaria, que no es el español, el inglés, el francés o el alemán. Entonces, la definición de las lenguas originarias para la República Mexicana está marcado dentro del hecho histórico de la conquista española. Son las lenguas que se hablaban antes de este suceso. Pero entonces, ¿cuántas lenguas originarias existen? En México existen 68 lenguas originarias con 364 variantes. Estas se subdividen en familias lingüísticas. En este mapa podemos observar las 11 familias lingüísticas de México, que se encuentran de norte a sur, y podemos observar los colores por los cuales se identifican las 11 familias. Podemos nombrar algunas, que puede ser la álgica, la maya, el chontal o el huave. Son 11 familias y las podemos observar claramente por cada uno de los colores que ahí se muestran. Pero entonces, ¿qué es una familia lingüística? Bueno, una familia lingüística es un conjunto de lenguas que se comparten una gramática y vocabulario similar debido a un origen histórico en común. Como ya lo mencioné, el origen histórico en común es el suceso de la conquista española en México. Pero, ¿quiénes hablan las lenguas originarias en la actualidad? Bueno, antes de la conquista española, en el territorio mexicano se hablaban las lenguas originarias. Después del suceso, en la actualidad son pequeños grupos de personas que aún los hablan, que podrían ser personas nativas de algún lugar, principalmente de pueblos originarios, que se encuentran precisamente en el mapa que les mostré con anterioridad, en las concentraciones de los colores de las familias lingüísticas. Entonces, la mayoría de ellos suelen ser adultos mayores o bien de la tercera edad, que abarca más del 50% de la población. Los adultos jóvenes y jóvenes, que representan menos del 40%. También los niños y bebés, que representan menos del 10%. Pero, si bien como lo vimos en el mapa, esas pequeñas concentraciones de colores solo representan poco porcentaje de la población que hablan las lenguas originarias. No estamos hablando de la totalidad del estado o de la zona coloreada, sino de esas pequeñas concentraciones se distribuyen en estos porcentajes las personas que hablan esas lenguas originarias. Entonces, en México las lenguas que más se hablan son el náhuatl, con 1.725.000 hablantes, el maya, con más de 859.000 hablantes, el celtal, con 556.000 hablantes, el mixteco, con 517.000 hablantes, el tzotzil, con 487.000 hablantes, el zapoteco, el otomí, el totonaco, el chol y mazateco. Todos estos con una menor cantidad de hablantes. Como lo podemos observar hasta el final de la lista, tenemos el totonaco, chol y mazateco con un poco más de 200.000 hablantes. Entonces, si lo dimensionamos, podemos decir que son muy pocas personas las que hablan una lengua originaria. Entonces, en esta gráfica les muestro el porcentaje total de hablantes. Estamos hablando que esta gráfica es del año 2020. Nuestra fuente principal es el INALI e INEGI. Entonces podemos observar cómo el náhuatl se lleva el 23.4%, el maya el 11.6%, el celtal con 7.5%, el mixteco con 7%, el tzotzil con 6.6%, el zapoteco con 6.5% y el otomí, el totonaco, el chol y el mazateco con menos del 4.2%. Entonces, como podemos observar, no es ni más del 50% de la población que se encuentra en un estado que habla una lengua originaria o una lengua indígena.
Bueno, pues aquí les muestro el mapa de los estados donde se hablan las lenguas originarias. Como lo mencioné, pues aquí están las 11 familias lingüísticas que están de norte a sur de la República Mexicana y podemos observar esas concentraciones de colores que nos muestran dónde se encuentran las poblaciones que aún se comunican a través de una lengua originaria. En su mayoría podemos ver manchas más grandes en el sur y en el centro del país, que podremos estar hablando de la familia lingüística del maya, que se concentra en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Campeche. Ahí podemos ver la concentración coloreada en amarillo, pero en el centro del país podemos también observar la familia lingüística del otomangue y podemos observar a los estados de San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, con esta familia lingüística. El hecho de que la mayoría del estado esté significa que toda esa zona existen pobladores que hablan la lengua originaria. Como ya lo mencioné, solo es un porcentaje de esa población. No es ni el 30% de ese estado o de los estados que hablen en su mayoría lenguas originarias. Es menos del 30%. Podemos observar también en el norte a los estados de Sonora, Chihuahua, Zacatecas o Nayarit, que se encuentran dentro de la familia lingüística del Yutonagua y pues también lo hablan ahí. Existe poca población, pero lo hablan. O en Baja California Norte, con la familia lingüística del Cochimi Yumana, también hay poca concentración, pero ahí existe todavía una lengua originaria viva. También podemos resaltar a Oaxaca con el Mije o el Chontal, bueno, de las familias lingüísticas, porque recordemos que Oaxaca es uno de los estados con mayor diversidad lingüística y variantes también. También encontramos en el centro del país al estado de Veracruz, que es muy importante también por pertenecer a la familia lingüística no solo del Yutonagua, sino también del Totonaco Tepehuá, y también a Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, que pertenecen a la familia del Yutonagua y Otomangue. También encontramos a Morelos e incluso la Ciudad de México, con un poco porcentaje de hablantes de una lengua originaria. Entonces, como podemos observar, todavía existe gran diversidad, pero lamentablemente en muy poca concentración de hablantes. Pero, entonces, ¿por qué están en peligro de extinción? Bueno, pues, como hemos visto a través de esta presentación, existen diversas razones, pero de las principales podemos mencionar algunas y son las siguientes. Bueno, pues desde el comienzo la población indígena sufre discriminación, pues se dice que tienen poca presencia en los medios de comunicación, no se les ha tomado en cuenta, ni tampoco se les toma en cuenta para opiniones importantes dentro de los municipios o de los estados donde habitan. Y también que las lenguas indígenas no han sido tomadas en cuenta por diversas instituciones públicas desde décadas atrás. Y podemos hablar de instituciones importantes. Por destacar algunas podría ser la educación, por ejemplo, que en la actualidad ya está tomando un poco más de opinión en estos grupos, pero anteriormente no. Otra de las razones importantes es que las nuevas generaciones se interesan más por aprender una lengua extranjera que una lengua originaria. Y esto no se da únicamente en la población que está alejada un poquito de los pueblos originarios. Incluso se da en los propios pueblos originarios, donde abuelos y adultos mayores saben aún la lengua originaria, pero ya no la transmiten a sus hijos ni a los bebés, porque saben que ya no van a depender de hablar de una lengua originaria para poder sobrevivir en el mundo actual. Entonces, también esa es una razón importante.
pero esto a su vez se desglosa en distintos intereses que lleguen a tener las nuevas generaciones. Por ejemplo, viajar, comunicarse con extranjeros, obtener o ascender a un mejor empleo, ver, leer o escuchar temas de su interés que estén en estas lenguas extranjeras y que si lo comparamos a material que esté en lengua originaria, pues sabemos que es casi nulo o es una minoría porque casi no existen materiales que estén hechos en lenguas originarias. Y si los hay, pues hay muy poca publicación de este material. Y porque aprender una lengua originaria, en síntesis, no es una prioridad que tengan las nuevas generaciones ni generaciones adelante o atrás, sino aprender una lengua originaria no es un interés, no es una prioridad que se tome para algo en específico. Entonces podremos plantear estas tres razones que principalmente engloban el por qué la disminución de los hablantes de lenguas originarias. Pero entonces, ¿qué opinan los hablantes? Bueno, aquí les voy a presentar algunos testimonios de lo que opinan hablantes de lenguas originarias. Y lo que nos dicen son lo siguiente. Cuando mucha gente me ve llegar, como que se burla. Otra opinión dice, yo me acostumbré a soportar y a ser resistente. ¿A qué? Pues precisamente este tipo de burlas o discriminación. Otra opinión nos dice, si no seguimos hablando es como si no hubiéramos nacido. Esta persona, más allá de sentirse humillada o aislada, lo interpreta como que su lengua originaria es parte de su identidad y que si la deja es como si no existieran en este mundo actual, porque es parte de su identidad. Otra opinión nos dice, me duele mucho en el alma que nuestra lengua se acabe, al igual que la otra comparte mucho parte de su identidad al comunicarse por su lengua originaria. Otra opinión importante y que quiero mostrarles es la siguiente, que nos las dice Cayetano, hablante de Cachiquel, y nos menciona, ser indio no es ser inferior ante nadie. Nuestra diferencia lingüística no es factor de cohibición o vergüenza. Somos descendencia de una gran cultura. Esto nos enorgullece, porque no somos unos cuantos, somos muchísimos en todo nuestro territorio nacional y en toda América. Probablemente este hablante de su lengua originaria, pues sabe la inmensidad que tiene el hecho de hablar una lengua originaria y que sabe que no es algo que lo haga más ni menos persona, sabe que es parte de su identidad y sabe que es riqueza cultural. Pero hasta este punto, ¿tú qué opinas sobre lo que hablamos? ¿Qué harías al respecto para disminuir el rechazo o la discriminación de los hablantes de una lengua originaria en el mundo actual? Hasta pronto.